Buenas tardes, doctora. Bien, vamos a empezar la clase. Por el día de hoy estamos empezando a 1:30. Si por favor me puedes habilitar para que pueda compartir pantalla, vamos a comenzar de una vez. Me voy a presentar para los que no son mis alumnos de práctica. Yo soy la doctora Silvana Villa, soy especialista en radiología y los módulos de teórica que vamos a avanzar conmigo en la parte de teórica va a ser tórax, vamos a hacer vías urinarias, vamos a hacer pelvis masculina y pelvis femenina y también vamos a hacer la parte de obstetricia, imágenes obstétricas. Entonces son esos temas los que vamos a avanzar conmigo en la teórica. Les voy a pasar bibliografía para que puedan ir revisando los temas. Es importante que ustedes revisen, por favor, anatomía, ¿ya? Hoy día vamos a comenzar con el tema y con el módulo de tórax. Y después vamos a continuar con la parte de vías urinarias y el resto de los temas que les he comentado, y entonces tenemos que ir repasando, por favor, anatomía. Es suficiente el atlas de Netter y revisar solamente las láminas. No necesito que me revisen todo lo que está escrito, el desarrollo, digamos, escrito, sino la parte de las imágenes, ¿ya? Quiero que recuerden dónde están las cosas, las dimensiones que tienen y las relaciones que tienen, pero mirándolas, ¿ya? Se supone que todos ustedes han aprobado anatomía y entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar nuestra clase. Déjenme colgar mi primera diapositiva. ¿Se me escucha bien? ¿Todos ven? ¿Todos sí, están viendo la diapositiva? Sí, perfecto. Bien. Son las 17:36, entonces vamos a comenzar, ¿no? Quiero colgar esto en grande para que se vea. Bien. Chicos, estoy comenzando 5 minutos más tarde porque quiero que todos estén en la clase, las personas que recién estoy admitiendo. Por favor, yo necesito que estén puntuales porque tenemos clases que son cortas y la clase dura 1 hora. Entonces, les pido, por favor, si se corta la clase ahora, vamos a tener una segunda clase más hoy día. Hasta las 6:30 va a durar. Entramos de nuevo, ¿ok? Sin que les digan nada, todos volvemos a entrar y por favor lo más rápido que se pueda para que podamos terminar en horario, ¿ya? Bien. Entonces, chicos, muy importante pues es el conocimiento de la anatomía para la valoración de cualquier patología que tengamos en el tórax. ¿Cuáles son los objetivos cognitivos del módulo que vamos a avanzar conmigo? Son las modalidades por las cuales nosotros podemos estudiar por medio de imágenes el tórax. Vamos a hablar de los descriptores radiológicos en radiografía, en rayos X y tomografía, que son los métodos más importantes a través de los cuales nosotros vamos a adquirir imágenes del tórax, ¿ya? Tenemos que entender los informes, los términos con los que nosotros describimos las lesiones, son precisos, no podemos inventarnos y ustedes también tienen que conocerlos para poder entender lo que nosotros estamos tratando de comunicar en nuestro informe, ¿no? Vamos a hablar un poco de control de calidad, de las imágenes y de los informes, y también porque eso es muy importante que ustedes tengan un poco de idea, y vamos a revisar los principios generales de reconocimiento de imágenes. A
partir de ahora ya no voy a admitir a más personas porque ya son más de 7 minutos que estamos en clase. Así que al resto de sus compañeros, por favor, para la siguiente, los que están en clase, les pido por favor que les comuniquen que sean puntuales. Bien. ¿Qué modalidades tenemos para estudiar con imágenes el tórax? La principal, pues las principales son las rayos X simple y luego la tomografía axial computarizada de tórax. Hay varias modalidades con rayos X, que es la simple, la que no utilizamos contraste, y se sacan imágenes que son estáticas, ¿no es cierto? Y tenemos la fluoroscopía y que es un estudio que se hace en el que vamos a ver la imagen en movimiento, es decir, en tiempo real. Vamos a valorar visualmente en una pantalla los movimientos en tiempo real del paciente o de los elementos que nosotros queremos evaluar. Por ejemplo, fenómenos dinámicos como cuando hacemos una imagen con el trago de bario, vamos a ver las ondas peristálticas del esófago, cómo se distiende, las ondas peristálticas si son las normales o si son patológicas, si hay un lugar que ha perdido elasticidad del esófago, etcétera. Son fenómenos dinámicos, ¿ya? Y eso lo hacemos con fluoroscopía. También la angiografía es otro método que también se hace en tiempo real, pero nosotros utilizamos medio de contraste endovenoso y vemos el avance en tiempo real del medio de contraste y que va avanzando a través de los vasos para poder nosotros visualizar la anatomía, verificar calibre y permeabilidad de los vasos. Aquí, por ejemplo, vemos esta angiografía que es de extremidades inferiores, es una angiografía arterial y aquí tenemos a nivel prácticamente ya de la arteria poplitea un stop y no pasa el contraste a través de la arteria poplitea, sino más bien a través de colaterales que revascularizan el miembro inferior, ¿no? Y eso pues lo tenemos que hacer en tiempo real porque el paso del contraste dura pocos segundos. Si no lo vimos, lo perdimos, ¿ya? La radiografía portátil, que es cuando no podemos nosotros llevar al paciente a la sala de rayos X, vamos a tener equipos portátiles que son equipos con un tubo de rayos X de menor potencia, por lo tanto vamos a tener imágenes de menor calidad, no solo por la calidad que nos puede ofrecer el equipo de menor potencia, sino también porque el paciente se supone que si no se puede mover de la cama es porque está muy mal y por lo tanto va a ser muy poco colaborador. Muchas veces al paciente ni lo podemos mover porque está intubado, tiene un montón de vías y se nos prohíbe moverlo, o sea que la radiografía tiene que ser como está el paciente, entonces tiene sus limitaciones la radiografía portátil, por lo tanto, cuando ustedes reciban un informe que diga radiografía portátil, tienen que considerar que la sensibilidad va a estar disminuida por los factores que les estoy explicando, ¿ya? No existen radiografías perfectas. Los pacientes a los que vamos a hacer estudios están preocupados, están enfermos, a veces no pueden colaborar, a veces ni siquiera nos entienden, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Sin embargo, no podemos nosotros informar un estudio que no tenga un mínimo de calidad y por eso es que es tan importante que ustedes, como receptores de los informes y de las imágenes, sepan hacer un control de calidad básico de lo que van a recibir en imágenes, ¿ya? Los descriptores radiológicos son importantes que los entiendan ustedes porque ustedes van a leer los informes y tienen que entender, ¿ya? Es como si yo cuando yo redacto un informe, yo les estoy describiendo el panorama de un paisaje. Les voy a decir, el cielo está azul, no hay ninguna nube, tenemos montañas que están verdes, o son montañas rocosas, o son montañas llenas de árboles, ¿no es cierto? Ustedes ya en la mente uno ya se tiene que ir imaginando, ¿no es cierto? No es lo mismo que les diga, es una planicie, ¿no? Ustedes ya se van imaginando los colores, la forma, las dimensiones de lo que yo estoy describiendo. Lo mismo es para un informe radiológico, ¿no? Y tenemos que entender bien las palabras con las que nosotros vamos a describir las imágenes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, en esta radiografía,
Es una radiografía de tórax. Permítanme, tengo que mover mis controles del WhatsApp, están justo por encima de la imagen. ¿Ustedes ven los controles del Zoom superpuestos a su imagen? Chicos, no. No, doctora. No les perjudica a ustedes, a mí sí. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Entonces, los descriptores que habíamos dicho, ¿no es cierto? Los elementos que nosotros podemos ver en una radiografía son elementos que van a estar en colores que van en una escala de grises, desde el blanco hasta el negro, ¿no es cierto? Lo más blanco va a ser lo más denso, el elemento o el tejido más denso que hay en nuestro cuerpo, que es el hueso, y a eso lo vamos a llamar radiodenso o radiopaco. Y lo más poco denso que tenemos en nuestro cuerpo va a ser el parénquima pulmonar y el aire que está dentro de las estructuras del tejido pulmonar, ¿no es cierto? Dentro de los bronquios y dentro de los alveolos hay solamente aire y por lo tanto va a verse muy radiolúcido. ¿Qué quiere decir? Mucho más cercano al negro, ¿ya? Cuanto más tenue es un tejido, menos cantidad de rayos X absorbe, por lo tanto, en la placa van a llegar todos los rayos X y se va a velar nuestra placa y se va a volver negra en los lugares donde el cuerpo o el tejido no ha absorbido o ha absorbido muy pocos rayos. En cambio, en los lugares donde hay tejidos densos, el cuerpo absorbe mucha cantidad de rayos y deja pasar muy poquito a la placa, por lo tanto la placa no se va a velar y se va a conservar esa área blanca, ¿ya? Entonces tenemos los pulmones que son radiolúcidos, los elementos como de partes blandas, los huesos, el líquido, la sangre va a verse radiodensa. A mayor densidad, obviamente, mayor radioopacidad vamos a tener. El hueso es el elemento más radiopaco que nosotros podemos tener dentro de las estructuras y de los tejidos biológicos. Si vemos un elemento que es mucho más denso que el hueso, pues estamos hablando de tejidos que no son biológicos, pueden ser suturas, pueden ser clips quirúrgicos, clavos, cuerpos extraños, tubos, cualquier elemento, catéteres, pero no van a ser elementos biológicos, ¿ok? El nivel hidroaéreo es un importante descriptor que nos permite definir si el paciente está o no de pie, porque acuérdense que todas las imágenes y los cambios de morfología que vamos a ver en la radiografía de tórax dependen mucho también de la posición del paciente. Por norma, nosotros vamos a adquirir una imagen en posición postero-anterior y con el paciente de pie y en una posición postero-anterior estricta, bien centrada, ¿ya? Entonces, si nosotros por convención tenemos ese posicionamiento, cuando tenemos líquido en una cavidad hueca como lo es los intestinos o el estómago, vamos a ver que va a existir una interfase lineal horizontal paralela al piso por efecto de la gravedad entre el elemento gaseoso y el elemento líquido que está dentro del intestino, ¿verdad? Vamos a dibujar aquí. Aquí está el contorno superior del estómago, inmediatamente por debajo del hemidiafragma izquierdo. Y tenemos aquí esto que es radiolúcido, ¿no es cierto? Eso es gas dentro del estómago, va a irse para arriba por efecto de la gravedad, ¿no es cierto? El gas siempre va para arriba. Y tenemos aquí una imagen lineal. Ay, tengo mal pulso, chicos, pero esto es recto, como cuando ustedes ven el líquido en un vaso de agua, el nivel del líquido, ¿ya? ¿La ven ahí la imagen? Y por abajo esto es radio opaco, ¿verdad? Esto es líquido dentro de la cámara gástrica y este es el típico aspecto de una imagen o un nivel hidroaéreo, ¿ya? Si no es una línea horizontal, completamente horizontal, por arriba es radiolúcido y por abajo radiopaco, no es un nivel hidroaéreo, ¿ya? Tiene que cumplir esos 3 requisitos para poderse llamar nivel hidroaéreo, ¿ya? Y los niveles hidroaéreos nos sirven para muchas cosas y una de las cosas principales es saber que nuestra radiografía se ha tomado con nuestro paciente en posición de pie. Bien.
Ya no quiero mi herramienta. La voy a desplazar. Y vámonos a la siguiente diapositiva. No me está queriendo. Tengo que cerrar aquí. Aquí estamos. Entonces, las radiografías, ustedes tienen que tener en cuenta que son una representación en 2 dimensiones de un elemento que tiene 3 dimensiones, ¿ya? Todos los elementos corporales tienen volumen, por lo tanto, es importante para saber si hay una imagen que está atrás o adelante, una proyección en proyección posterior-anterior no es suficiente, ¿no es cierto? Esta imagen aquí que vemos podría estar incluso en la pared anterior, ¿no es cierto? En las partes blandas de la pared anterior, y se va a superponer a los campos pulmonares. Por eso es muy importante para definir la localización de los elementos que vemos en la radiografía posterior anterior, tener una radiografía en proyección lateral. ¿Ya? En tomografía, que es otro de los estudios que más hacemos y que más útiles son en imágenes de tórax, también tenemos descriptores diferentes que nos van a servir para describir los elementos que tenemos, ¿ya? Cuando utilizamos contraste, nosotros también vamos a utilizar el término captación o realce cuando vemos que hay algo que está captando el contraste o que está concentrando más que el resto de los tejidos el contraste, ¿ya? Tenemos también, tenemos que saber el término radiodenso para los elementos que son muy densos, como el hueso, se llama hiperdenso, el hueso es hiperdenso, ¿ya? Los pulmones son hipodensos, ¿ya? Y si tenemos un elemento generalmente de la misma densidad, son 2 elementos diferentes, pero que son de la misma densidad, entonces lo vamos a llamar isodenso. Por ejemplo, yo tengo una lesión que está en la estructura muscular, ¿no es cierto? Y tengo líquido, y muchas veces el músculo es bastante parecido al líquido en su densidad y vamos a llamarlo isodenso, ¿ya? O comparamos el tejido hepático con el tejido del riñón, por ejemplo, que son de parte blanda y tienen la misma densidad, por lo tanto lo llamamos isodenso, ¿no? Cuando tenemos un elemento que realza, como por ejemplo las estructuras vasculares, cuando inyectamos contraste, entonces vamos a decir que están captando contraste o están realzando, ¿ya? Tenemos distintas ventanas para examinar los elementos anatómicos en una tomografía, ¿ya? Vamos a tener una ventana mediastínica en la cual nosotros vamos a modificar la escala de grises y la vamos a estrechar y vamos a tener mayores contrastes para poder diferenciar los distintos elementos de partes blandas. Podemos diferenciar la grasa, que es muy hipodensa, casi negrita, ¿no es cierto? La parte blanda como es el músculo o el cartílago, ¿no es cierto? Y vamos a tener las estructuras vasculares y el esófago, y vamos a tener que son isodensos, digamos, y las estructuras óseas que son hiperdensas. Lo mismo que el contraste dentro de las estructuras vasculares cuando están con contraste. Y luego tenemos una ventana que maneja una gama de grises mucho más extensa y por lo tanto nos produce mucho menor contraste, y esto nos va a servir para ver elementos que son muy tenues, muy poco densos, como son las estructuras que conforman el parénquima pulmonar, y para poder caracterizarlas y verlas necesitamos cambiar nuestra ventana a una ventana que la llamamos ventana pulmonar, ¿ya? Luego de eso, ¿qué necesitamos? Cuando nosotros examinamos una imagen y hemos tomado la imagen,
necesitamos hacer un control de la calidad de la imagen, ¿no es cierto? Antes de empezar a informar una imagen, tengo que estar yo cierta de que tiene por lo menos un mínimo de calidad para que sea diagnóstica, ¿no es cierto? Para que nos pueda ayudar a llegar a un diagnóstico. Si no tiene calidad diagnóstica, no la vamos a informar, vamos a pedir que se repita, vamos a analizar el porqué de que no cumple con la calidad y tal vez vamos a aconsejar algún otro tipo de estudio que nos va a mejorar nuestra calidad, ¿cierto? Entonces, muchos elementos hay en la calidad y en el control de calidad. Uno de los más importantes que nos tenemos que ocupar, no solamente los técnicos que sacan la foto, los radiólogos que le informamos, también los médicos que pedimos las imágenes, tenemos que estar muy conscientes que con cada estudio de rayos X que nosotros le pedimos a nuestro paciente, le estamos vendiendo un boleto de lotería, porque la radiación, los rayos X son radiaciones ionizantes, alteran y rompen las cadenas de ADN y por lo tanto pueden producir a largo plazo cáncer. Entonces tenemos que tratar de disminuir la cantidad de estudios a los estrictamente necesarios, donde el beneficio sea mucho mayor que el riesgo, ¿no? Tenemos que cuidar mucho la interpretación, ¿no es cierto? Eso nos corresponde a los radiólogos y tenemos que, pues, apurarnos. Tiene que ser, el informe no puede llegar una semana después en un paciente con una apendicitis aguda, ¿no es cierto? No puede llegar una semana después en un paciente con edema agudo de pulmón, en el cual necesita el tratamiento y el diagnóstico ya para iniciar su tratamiento, ¿no? Entonces, parte del servicio radiológico de calidad es que es la oportunidad con la cual nosotros podemos entregar nuestros informes, ¿no? Bien, hemos hablado del contraste, ¿no es cierto? En tomografía, también en radiografía nosotros debemos vigilar el contraste. El elemento más importante, el órgano anatómico que más nos interesa evaluar nosotros cuando pedimos una radiografía de tórax son los pulmones, lo poco que podemos ver de los pulmones. Hablando de la silueta cardíaca y mediastínica, nosotros sabemos que es una superposición de muchas estructuras, por lo tanto, hay estudios mucho mejores que una radiografía para poder evaluar el corazón y los vasos, ¿verdad? Entonces, continuamos. Necesitamos vigilar también el contraste. Otra cosa importante es que para hacer un buen informe, una buena interpretación, tenemos que revisar ciertas cosas básicas que tienen que estar consignadas en cada placa y en cada imagen que nosotros vamos a revisar, ¿ya? La identificación, verificar qué es la proyección solicitada, verificar que los factores técnicos sean los adecuados. Tenemos que tener antecedentes clínicos, eso es muy importante. Tenemos que tener una hipótesis diagnóstica clínica para poder interpretar lo que encontremos, ¿no? Si no tenemos antecedente clínico, si no tenemos hipótesis diagnóstica, las imágenes radiodensas pueden querer decir muchas cosas, las imágenes radiolúcidas pueden querer decir otras muchas cosas. Hay un abanico de diagnósticos diferenciales y la idea es tratar de estrechar ese abanico a una o dos, máximo 3 cosas para que pueda ser útil para el paciente, ¿no es cierto? Siempre es importante recordarles que pues el analizar y hacer un informe conlleva pues una destreza que es pues la parte fundamental que hace a la especialidad de la radiología o diagnóstico por imagen, ¿verdad? Es una disciplina y es un arte que merita mucho entrenamiento. Es como cuando nosotros aprendemos a hablar o aprendemos a leer, ¿no es cierto? Reconocemos el abecedario y al principio nos cuesta y después a medida que vamos practicando es mucho más fácil luego de corrido, ¿no es cierto? Pero tardamos años en adquirir esas habilidades. Lo mismo sucede con la interpretación de las imágenes, ¿ya? Entonces hay una técnica para poder nosotros evaluar imágenes. Necesitamos seguir ciertas pautas para que pues
logremos el objetivo, que es un adecuado diagnóstico por imagen, ¿ya? Las imágenes no van a hablar por sí solas, por muy buena calidad de imagen que tengamos, buena foto que tengamos. Si el que la interpreta no está preparado y no sabe reconocerlas o las reconoce y las interpreta mal, pues igual no van a ser diagnósticas, ¿ya? Entonces es muy importante la persona que lee las imágenes. Tanto es importante la que saca la foto como que la persona que las va a interpretar, ¿ya? Las imágenes necesitan ser vistas y analizadas por alguien experto para que adquieran sentido. Entonces, uno de los principios para el reconocimiento e interpretación de imágenes es la percepción visual, ¿no es cierto? En el ver y percibir una imagen como anormal van a influir la borrosidad y la complejidad, ¿no es cierto? Esta imagen que ya la hemos visto, se las he mostrado al principio, ¿no es cierto? Es una imagen que todos podemos ver, no necesitamos mucho entrenamiento, nos salta a la vista, ¿verdad? Y es muy diferente a la imagen de a la imagen normal, ¿no es cierto? Sabemos que hay algo distinto por ahí. Y aquí tenemos otra imagen. Esta imagen pues no es radiológica, ¿no es cierto? Pero es una imagen que para nosotros es bastante conocida, ¿ya? Y hablo de una imagen que es bastante compleja también. Ay, no sé qué hice con mis imágenes. ¿Ya? Y aquí estamos con la imagen que estaba en blanco y negro. Y obviamente está con mayor tamaño para ustedes y podemos reconocer muchas más cosas, ¿no es cierto? Si nosotros nos fijamos con detalles y si somos lo suficientemente minuciosos para mirar, vamos a ver que tenemos aquí elementos que están fuera de lo natural, ¿no es cierto? Elementos creados por el hombre y personas en un área que es completamente natural y selvática, cosa que tal vez en la anterior diapositiva ustedes no hayan notado, ¿cierto? Pero podemos reconocer que esto no es del entorno de la naturaleza, ¿no es cierto? Y por su forma, por su aspecto, por su localización, nosotros podemos reconocer que son barcos, ¿no es cierto? Pero si no supiéramos y nunca hubiéramos visto un barco en la vida y cómo se ve de perfil, cómo se ve de frente, cómo se ve de lejos, no podríamos decir que es un barco. Entonces, no solamente es importante el reconocer una imagen, sino también conocer de qué se trata la imagen, ¿no es cierto? Y reconocerla como que está fuera del contexto. Si no supiéramos cómo se ve un árbol, una hoja, no sabríamos que esto está fuera de contexto, ¿no es cierto? Lo mismo pasa cuando nosotros revisamos las imágenes, ¿ya? Luego, aparte de ese conocimiento, necesitamos un patrón de búsqueda, necesitamos revisar la imagen en un orden preestablecido, para que no se nos vaya y no se nos pase por alto ningún elemento. Si no tenemos un orden, nos vamos a olvidar de revisar algún elemento y justo ahí puede estar el diagnóstico, ¿no? Y la patología. Es importante entonces, como ya les he dicho, el conocimiento de la anatomía y comparar todos los conocimientos que tenemos en nuestra memoria, ¿no es cierto? En nuestra memoria visual y confrontarla con esta imagen patrón que tenemos mental con la imagen que vamos a examinar, ¿verdad? Una imagen normal la confrontamos con una imagen problema, ¿no es cierto? Nuestra imagen en nuestra cabeza es lo normal, tenemos nuestro patrón y lo comparamos con lo que estamos analizando, ¿no es cierto? Y vemos las diferencias. Si vemos esta imagen que supuestamente es un paciente normal, vemos que no solamente tiene esto aquí que nos llama la atención y que todos podemos ver sin necesidad de ser radiólogos. También vemos que aquí hay una pérdida de volumen y un engrosamiento de la pleura apical del pulmón o del campo derecho pulmonar. Aquí tenemos una trama incrementada de tipo intersticial que no es lo normal, ¿no es cierto? Pero para poder reconocer todas estas alteraciones, ¿no es cierto?, que son un poco más sutiles, necesitamos tener en nuestra memoria un patrón normal, un patrón de normalidad, ¿verdad? Eso es muy importante, nuestra memoria, conocimiento, ¿ya? Generalmente, en el patrón de búsqueda
cuando nos llama la atención alguna cosa patológica, como que rompemos ese patrón que nosotros tenemos de examinar la imagen y nos olvidamos de ver otras cosas, ¿ya? Eso se llama satisfacción de búsqueda, ¿ya? Cuando se rompe el patrón de búsqueda y se encuentra una patología, encontrar o poder diagnosticar una segunda patología es un poco más difícil. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que existe este fenómeno y no romper nuestro patrón de búsqueda, ¿ya? No distraernos con cosas groseras. Y si nos distrajimos, volvemos a nuestro patrón, ¿ya? Volvemos a nuestro orden. Bien. Para poder concentrarnos, para poder analizar las imágenes, necesitamos penumbra, un ambiente sin ruidos, sin interrupciones, cosa que es prácticamente imposible en la práctica real. Para los chicos que están conmigo en la práctica, van a ver que todo el tiempo hay un correteo total en el hospital. Ya cuando les toque al resto ya van a ver cómo es. Entonces necesitamos siempre estar muy concentrados, muy alertas, ¿ya? Porque cualquier cosa puede ser un factor para que nosotros no veamos algo o lo interpretemos erróneamente, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte que vamos a revisar en relación a una introducción. Ahorita son las 4, tenemos 30 minutitos más. Perdón, las 5 y tenemos 30 minutitos más. Perdón, no. ¿Qué hora es, chicos? Estoy bien, las 6. Tenemos 30 minutitos más hasta las 6:30 y vamos a ir pues a hablar un poquito de la anatomía radiológica, los patrones normales de imágenes de tórax, ¿ya? Eso es lo que más me interesa de que ustedes comprendan, entiendan, ¿ya? Y después vamos a pasar a los patrones anormales más frecuentes y también a conocer ventajas, desventajas y contraindicaciones de las técnicas que utilizamos para imágenes de tórax, ¿ya? Entonces, recordar nomás lo básico, ¿no? Sabemos que hay muchísimos más elementos. Ustedes saben que tienen que conocer la histología del parénquima pulmonar, la histología del parénquima del músculo cardíaco, la histología de la pared, de las paredes vasculares, la histología y los tejidos que están en los componiendo los bronquios, ¿no es cierto? Tienen cartílago, tienen músculo, tienen mucosa, tienen tejido conectivo de sostén. Hay un montón de elementos histológicos que van a producir finalmente esta imagen que es una escala de grises y puros contornos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar muy conscientes de que existen todo eso, tanto lo macroscópico, que va a delinear contornos, como después, chicos, igual, ¿ya? Quiero que estén atentos porque me distraigo mucho admitiendo uno por uno, ¿ya? Entonces quiero que todos estén atentos y vuelvan a ingresar al tiro inmediatamente. ¿Cuántos éramos hace un rato, chicos? ¿Alguien se ha fijado? 32, doctora. Ya empezó que es recreo. No hay recreo, chicos, esto es de corrido. Esto es la universidad. ¿Quién más está ahí? Como cuentagotas están entrando, chicos. A ver. No hay manera de que la universidad nos provea un Zoom, chicos. Ustedes que están en eso. Ustedes los millennials que están en eso. ¿Saben si hay posibilidad de que nos provean un Zoom con tiempo ilimitado? Doctora, el Meet es con tiempo ilimitado. Bueno, es la aplicación, ¿no? Parecida al Zoom. Ya, sí, pero te cuento que para imágenes, por ejemplo, yo
Yo utilizo bastante voy a estar utilizando la pizarra y para dibujar encima de las imágenes y es como un poquito complicado en mí hacer eso. A no ser que haya una versión que no conozco y que me permita hacerlo. Bueno, creo que somos todos y vamos a comenzar entonces. Creo que ya nadie más va a entrar. Y bien, chicos. Como les estaba diciendo, los elementos anatómicos que van a conformar esta imagen, tenemos que recordarlos, tenemos que conocerlos, tenemos que saber su posición, su tamaño, su forma y su densidad. Esos 4 cosas tenemos que evaluar siempre al examinar una imagen, ¿ya? Y conocer bien esos 4 elementos, ¿ya? No olvidarnos que en la imagen hay superposición de todas estas estructuras, partiendo desde la piel al tejido celular subcutáneo, el plano muscular, óseo, cartilaginoso, tanto por atrás como por adelante, ¿no es cierto? Después va a venir el plano pleural, recién van a venir los pulmones con sus elementos histológicos, ¿no es cierto? Entonces, recordar que todos estos elementos van a hacer la imagen que vamos a ver en una radiografía. ¿Ya? Todos estos elementos superpuestos. Y de cualquiera de estos elementos superpuestos puede aparecer patología y se va a superponer al resto de los elementos. Entonces es importante que nosotros podamos tener en cuenta todo esto, ¿ya? Recordar también que la pleura y los recesos pleurales pues van más abajo de lo que podemos ver. Y también recordar que el pulmón en su aspecto posterior va más allá y por debajo de donde se encuentra el diafragma. Aquí yo estoy delimitando, si ven la flechita, ven mi cursor, ¿no es cierto? Esa es la línea diafragmática. Y nosotros no vemos todo lo que está por debajo de ahí porque se ve radiopaco, se superpone con todos los elementos abdominales y por lo tanto hay una buena parte tanto de receso pleural como de tejido pulmonar que no vamos a poder valorar. Por eso es importante saber si nosotros vamos a lograr ver en esta proyección solamente hasta este nivel y todo lo que está por detrás y debajo de ese nivel va a estar escondido en la radiografía posterior anterior. Por eso es muy importante que nosotros podamos siempre acompañar nuestra solicitud con una proyección lateral. Bien, entonces el diafragma, recordar que tiene elementos tanto musculares como aponeuróticos que van a darle un aspecto que no va a ser siempre así globular, liso, sino a veces va a ser ondulado, ¿ya? Porque hay diferencia a veces en la resistencia y consistencia de estos 2 elementos, uno que es el muscular y otro es el aponeurótico, ¿ya? Bien, ya hemos visto lo de las plegas, les recuerdo de nuevo, ¿no es cierto? Tenemos también los pulmones, que son el elemento principal que nosotros queremos evaluar, ¿no es cierto?, en la radiografía, y recordar que tenemos lóbulos, 3 a la derecha, 2 a la izquierda, tenemos la cisura, que si nosotros recordamos dónde está, podemos buscarla y buscar el sitio de proyección de la cisura. Por ejemplo, aquí, si vemos la cisura, si la ubicamos o si la adquisición de la imagen es en el plano tangencial al rayo de luz de rayos X, nosotros vamos a poder ver. No siempre las vemos, a veces vemos segmentos, pero si buscamos tenemos que saber dónde buscar para poder reconocer, ¿no es cierto? La cisura mayor y la cisura menor del lado derecho. ¿Las ven, chicos? Ahí está, se ve clarito, ¿ya? En una proyección antero-posterior o posterior-anterior, acuérdense que esta cisura es muy oblicua, por lo tanto no lo vamos a ver.
En cambio, esta sí podemos pillar una parte que es bastante horizontal, por lo tanto va a estar tangencial al haz de luz en esta proyección y vamos a poder verla, ¿no? ¿Se ve aquí, chicos? ¿Sí? ¿Logran ver, chicos? Acérquense a su pantalla. Podemos magnificar tal vez. ¿Se ve la imagen? ¿Sí? Sí, Es importante, chicos, que ustedes reconozcan, miren, ¿ya? Se ve aquí, se ve mejor así magnificando. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo ese ejercicio de magnificar, agrandar, porque tenemos que realmente ver, ¿ya? Tenemos que ver. En tomografía es mucho más fácil encontrar una cisura. Ahí están las cisuras, así se ven en ventana pulmonar, ¿ya? Siguiente, entonces, elementos que se superponen hacen que aumente la densidad. Aquí, pues, el pulmón es difícil de evaluar. Tenemos áreas que son más radiolúcidas, que tienen que ser siempre radiolúcidas. Recordar, aquí está el área de la sombra cardíaca. Tenemos aquí la columna aérea de la tráquea en la proyección lateral y el bronquio del lado derecho. ¿Ven ahí una columna radiolúcida? ¿Se ve, chicos? ¿Sí? Esto es importante de que lo puedan ver. ¿Ya? La segmentación, cuando nosotros describimos un nódulo pulmonar, tenemos que imaginar y tratar de ver en qué lugar está, si corresponde a segmento superior, anterior, posterior, língula, basal posterior, basal anterior, basal lateral. Tenemos que conocer eso y es importante decir dónde está, ¿ya? Y lo mismo para el mediastino, tenemos elementos anatómicos que van a hacer y van a conformar esta silueta cardíaca desde arriba hacia abajo. En el lado izquierdo tenemos los grandes vasos, ¿no es cierto? El vaso común, ¿no es cierto? Después los grandes vasos del cuello. Después vamos a tener el contorno izquierdo del callado aórtico. Vamos a tener el contorno izquierdo de la arteria pulmonar derecha, pulmonar izquierda, la auriculilla. Después vamos a tener el ventrículo izquierdo. Por el otro lado, vamos a tener en este lado la vena cava superior, su contorno derecho. Luego vamos a tener el contorno derecho de la aurícula derecha y luego el contorno derecho y eso, ¿no? Esos son los elementos que van a conformar el contorno izquierdo de la silueta cardíaca. Aquí vemos una reconstrucción coronaria en una tomografía más fácil, ¿no es cierto? Lo que estaba diciendo, los grandes vasos que van al cuello, contorno izquierdo del callado, contorno izquierdo de la arteria pulmonar izquierda, la auriculilla, ventrículo izquierdo. Al otro lado, vena cava superior, que es esta está con contraste, esta reconstrucción, y tenemos aquí el ventrículo y la pared de la pared de la aurícula derecha. Bien, en la radiografía lateral es exactamente lo mismo, ¿no? Los grandes vasos, la vena cava superior en este corte de reconstrucción. No lo vamos a distinguir, ¿no es cierto? Hay mucha superposición de imágenes. Vamos a tener la vena cava inferior que se va a sobreproyectar a este triángulo radiolúcido. ¿Ya? Este es el sitio de proyección de la vena cava inferior. Esto siempre tiene que verse radiolúcido libre, ¿ya? Tenemos el mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior y mediastino superior. En el mediastino anterior vamos a tener el corazón, en el mediastino superior vamos a tener el timo, los grandes vasos, ¿ya? Todo lo que esté por encima del callado aórtico es mediastino superior, ¿ya? En el mediastino medio vamos a tener los elementos del esófago, la tráquea, ¿verdad? Y en el mediastino posterior todo lo que esté por detrás. Hay varios elementos anatómicos, les voy a pasar sus compañeros ya tienen los de práctica, a ustedes les voy a pasar, a Brandon le voy a pasar un artículo para que vayan repasando un poco de anatomía en forma fácil. Sin embargo, es suficiente con las láminas del Néter. Todas las imágenes que ven aquí son de Néter y esto es suficiente para recordar, ¿no?
Para que recuerden y no se olviden cuáles son los elementos que están formando los contornos de la silueta cardíaca, ¿no es cierto? La aurícula derecha forma el contorno derecho inferior. El ventrículo derecho no lo vemos porque está al centro, ya está en superposición con todos los otros elementos. Cuando hay un crecimiento del ventrículo derecho, va a cambiar toda la orientación, la posición y recién tal vez podamos verlo, ¿ya? Pero en general no se ve su contorno. Bien. Tenemos que valorar, ya hemos dicho, no solamente la posición, el tamaño, la forma de los elementos anatómicos que vemos aquí, y uno de los más importantes pues es valorar el tamaño del corazón, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar el índice cardíaco. El índice cardíaco lo vamos a obtener dividiendo o relacionando el diámetro máximo transversal de la silueta cardíaca con el diámetro máximo transversal de la caja torácica, midiendo desde los contornos costales de las costillas, desde los contornos. Ahí estamos. Entonces estábamos con el índice cardíaco. Mi potito. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Se me escucha? Sí, doctora. Ok, pensé que no. Hemos estado ya aquí. Corazón, aquí está. Esta era. Ya, chicos. 5 minutos más. Nada más les pido. Entonces, el índice cardíaco que habíamos dicho es una relación entre el diámetro transversal máximo cardíaco y el diámetro transversal torácico, que no debe medir, o que el resultado no debe de ser mayor a 0.5, ¿ya? Si la relación sale mayor a 0.5, quiere decir que estamos frente a una cardiomegalia. Bien. Más imágenes normales para que ustedes puedan ver. Acuérdense, en los pacientes pediátricos, si ven aquí esta imagen, puede producir un ensanchamiento del mediastino, y esto es el timo, que en el paciente pediátrico se puede ver a este lado o se puede ver a este lado. Y no tenemos que asustarnos, esto no es una masa. Es normal en el paciente pediátrico, ¿ya? En el paciente adulto, un ensanchamiento del mediastino superior. Si es patológico, aquí vemos cómo hasta la columna aérea está desplazada hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Vemos una masa que está aquí ensanchando el mediastino superior. Hacemos una tomografía y vemos que aquí hay tejido de parte blanda. Esto son adenopatías que están rodeando los grandes vasos, desplazando la tráquea, ¿no es cierto?, en un corte transversal con ventana para mediastino. Reconstrucción coronal, el mismo paciente, la misma imagen. Tejido son adenopatías, conglomerados adenopáticos que están determinando este ensanchamiento mediastinal, ¿ya? Bien. Las tráqueas, los bronquios, tenemos que recordar cuáles son sus características. Acordarse que aquí el bronquio principal derecho tiene una posición mucho más vertical que el bronquio izquierdo, que es más horizontal, ¿ya? Eso es importante de tener en cuenta para no interpretar como patológica esta diferencia, esta distinta o esta asimetría anatómica que es normal. Nos explica también por qué en general las neumonías van a ser en el lado y en el lóbulo inferior, en los segmentos basales derechos. Es más fácil que el líquido llegue y caiga directamente desde la tráquea hacia
el bronquio del lado derecho que al bronquio del lado izquierdo, ¿no? Acuérdense que los bronquios no los vemos, ¿ya? Aquí estamos poniendo contraste, así se ven los bronquios. Esto es patológico porque son bronquios dilatados, ¿ya? Pero es una estructura de aspecto o de configuración arboriforme, pero que es radiolúcida. Esto no lo vemos en una radiografía. Lo único que podemos ver en la radiografía es una estructura arboriforme radio-opaca que está constituida por los elementos vasculares de los cilios pulmonares, ¿ya? Lo único que se ve en realidad de todo el tejido pulmonar en nivel de los campos pulmonares solo van a ser estructuras vasculares, ¿ya? No se puede ver nada más en una radiografía normal. Si vemos alguna otra cosa más que no parece estructura vascular, quiere decir que hay alguna patología. El esófago está en el mediastino, no lo vemos, sin embargo debemos saber el sitio de proyección, recordar dónde está para poder nosotros identificar, porque puede existir una patología de origen esofágico y tenemos que saber dónde se proyecta, ¿ya? Esta es una imagen, una radio, es una foto de una fluoroscopía de esófago, así se ve el trago de bario, donde se proyecta el esófago, ¿ya? Y su dirección. Contornos lisos, ondas peristálticas amplias, y en cambio en este paciente aquí vemos un contorno que se ha estenosado, un segmento que no es elástico y tiene como que un contorno como que peludo, aserrado, ¿ya? Aquí hay un engrosamiento porque hay un cáncer. Aquí lo vemos el diagrama. Tenemos que conocer lo normal para poder lograr distinguir lo patológico, ¿no? La vena ácigos, que generalmente nos olvidamos que existe, está aquí. Es un arco que está contra el lateral al arco aórtico que está a la izquierda, está a la derecha, es delgadito, muchas veces es prominente y lo vamos a ver sobreproyectado al contorno derecho de la silueta cardíaca, muy arriba por encima del ilio, ¿ya? No es patología, no es un ganglio, no es una adenopatía, es simplemente la vena ácigos en proyección antero-posterior o posterior-anterior, ¿ya? Los grandes vasos tenemos que saber reconocerlos, cómo se sobreproyectan, ya hemos hablado de eso. En tomografía no hay superposición de estructuras, por lo tanto los podemos analizar muy bien, por lo tanto para estructuras vasculares mucho mejor que una radiografía es una tomografía con contraste. Aquí vemos una reconstrucción en 3D del arco aórtico, una angiotaca aórtica, vemos aquí un estrechamiento, esta es una coartación aórtica, y la dilatación postestenótica de la aorta descendente, ¿no? Estas imágenes como de serrucho no es que haya patología, sino que esta adquisición es de un paciente pediátrico, y en el paciente pediátrico el corazón late muy rápido y ese es un artefacto debido al movimiento del latido del corazón, ¿no? El timo que ya hemos recordado, cómo se ve en una radiografía simple, cómo se ve en una tomografía, corte coronal, corte transversal, por delante de las estructuras vasculares, mediastino, anterior y superior, mediastino, anterior, superior, por encima de la sombra cardíaca más arriba, el típico signo de la vela de barco, ¿no es cierto? Otra vela de barco. Ay, Dios, ¿qué es esto? Perdón, chicos. Ahora sí. Las proporciones, no olvidarse, esta es una radiografía normal, proyección PA, una radiografía normal, lateral. Estoy repitiendo imágenes, ¿por qué? Para que ustedes guarden en su memoria, en su retina, lo que es normal de lo que es patológico, ¿ya? Siempre les voy a repetir. Si no sabemos reconocer lo normal, no vamos a encontrar nunca lo patológico, ¿no? Radiografía de tórax lateral, ¿no? La importancia, ¿no es cierto?, localizar los objetos en 3 dimensiones. El 10% de los trastornos pulmonares se ven solamente en la radiografía lateral, ya les he dicho, todo el área escondida que hay detrás del diafragma. ¿Ok? Imágenes normales, nuevamente les repito, ¿ya? Si no sabemos
reconocer lo normal, no vamos a poder reconocer lo patológico. ¿Hay preguntas, chicos? Si alguien tiene alguna pregunta. Buenas noches, doctora. Tengo una duda. ¿El índice cardiotorácico en pediátricos es distinto? No, es el mismo, ¿no? Es el mismo. Gracias, doctora. Por nada. ¿Alguien más, chicos? ¿Preguntas, dudas? La siguiente clase vamos a empezar ya directamente con patrones pulmonares patológicos. Por favor, estudien anatomía, estudien la parte de tejidos, ¿ya? Histología y fisiopatología ¿de qué? Les voy a mostrar. Fisiopatología de la neumonía, del neumotórax, del derrame pleural, embolia pulmonar, todo esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Si no alcanzamos, lo vamos a dividir en 2 clases, ¿no? Importante, traten de resumir la fisiopatología en 2 o 3 frases. Eso es lo que yo necesito de su conocimiento, recordar por qué, ¿ya? ¿Qué es la neumonía? Por ejemplo, ¿no es cierto? Es la afectación del espacio aéreo. ¿Cuál es el espacio aéreo? Todo lo que son las cavidades alveolares, ¿ya? Y así como ese ejemplo así chiquitito, para el resto, por favor, ¿ya? ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Con eso entonces hemos terminado. Muchas gracias. La siguiente clase va a ser, por favor, a las 5. Vamos a ser puntuales, 5 minutos para que ingresen a la clase. Después yo ya no les voy a hacer ingresar, chicos, ¿ya? Por favor, entonces estén atentos y preparados. Gracias. Que estén bien. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.